Vale, hola, me llamo Carlos y os vengo a hablar un poco de bacterias resistentes a los antibióticos. Vamos a ver esto. Mirad, el objetivo por el que estamos aquí es contaros un poco qué hacemos en Necker en este tema. La verdad, yo en vez de centrar en qué, me voy a centrar en por qué trabajo en este tema. Porque yo soy un ecólogo de bacterias, trabajo con bacterias en el suelo y trabajo en suelos contaminados y en suelos agrícolas. Entonces, ¿qué hace un ecólogo de bacterias trabajando en resistencia a antibióticos? Y para responderos a esa pregunta, me voy a apoyar un poquito en las dos primeras fases del método científico. Los científicos empezamos primero haciendo las observaciones y a raíz de esas observaciones nos hacemos unas cuestiones. Pues yo he estado trabajando durante muchos años eso, en suelos contaminados y en suelos agrícolas. Y hace 2 o 3 años empecé a tener unas observaciones. Y era que yo veía a familiares, a personas cercanas que estaban en el hospital con problemas porque tenían infecciones bacterianas, infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos. Y los médicos tenían que luchar un montón para que esas personas saliesen adelante. Por desgracia, todos vamos a conocer en los próximos años a familiares o amigos que padezcan este problema, que sean infectados por bacterias resistentes a los antibióticos. Pero sobre todo, la observación que viera que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está constantemente lanzando alertas sobre este problema. Fijaros además que son relativamente recientes. Mirad, la ONU llama a la movilización mundial para combatir a las superbacterias. Las superbacterias son bacterias resistentes a los antibióticos, bacterias patógenas que nos pueden causar enfermedad y que son resistentes a los antibióticos y que entonces es muy difícil matarlas. La Organización Mundial de la Salud ya avisa que para el año 2050, si esto sigue así, este problema va a causar más muertes que el cáncer. Va a morir una persona cada muy pocos segundos. Y hace un mes, el 17 de enero de 2020, la OMS volvía a alertar. Nunca ha sido tan inmediata la amenaza que representa este problema de las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. Y empieza a avisar que se nos acaban las opciones. Entonces yo me hice esa pregunta. Yo veía esas observaciones y me hice una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Porque es un tema que me preocupa. Veo familiares con problemas, veo las alertas de la OMS y me preocupa mucho como ciudadano. Y dije, como investigador, ¿puedo hacer algo? Si yo soy un ecólogo bacteriano de suelos, ¿no? Y si no soy un médico. Y entonces, antes de poder responder a esa pregunta, empecé y dije, bueno, antes de responder a esta pregunta de si yo puedo hacer algo, voy a aprender un poquito más sobre este tema. Y me empecé a hacer unas preguntas típicas. ¿Qué son los antibióticos? ¿Por qué los usamos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué se hacen las bacterias resistentes a los antibióticos? ¿Cómo se hacen las bacterias resistentes a los antibióticos? ¿Pueden pasar la resistencia de una bacteria a otra? Por ejemplo, de una bacteria no patógena humana a una bacteria patógena humana. ¿Cómo nos llegan a nosotros las bacterias resistentes a los antibióticos, a los humanos? Y entonces aprendí que un antibiótico no es más que una sustancia química que puede causar la muerte de las bacterias o inhibir su crecimiento. Y las hemos usado desde mediados del siglo XX con enorme éxito en medicina y en veterinaria. Y entonces aprendí que, aunque nosotros fabricamos los antibióticos en los laboratorios o en las empresas farmacéuticas, las bacterias y los hongos llevan produciendo antibióticos desde tiempos inmemoriales. Las bacterias y los hongos de forma natural producen antibióticos, sobre todo las bacterias del suelo. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para qué producen antibióticos? Pues a veces, cuando producen antibióticos a altas concentraciones, lo hacen para competir con otras bacterias. Utilizan los antibióticos como armas químicas para matar a otras bacterias con las que compiten. Pero curiosamente, cuando producen los antibióticos a bajas concentraciones, los utilizan para comunicarse entre ellas. Entonces las bacterias producen antibióticos de forma natural, o para matarse unas a otras o para comunicarse. Es muy curioso, dependiendo de la concentración. No voy en detalle, pero en este lado de la diapositiva veis cómo funcionan los antibióticos. O sea, cómo los antibióticos, por qué matan a las bacterias. Y es muy sencillo. Las bacterias, los antibióticos afectan a funciones esenciales
para la supervivencia de las bacterias. Hay antibióticos que entran en las bacterias e inhiben la síntesis de las proteínas. Hay otros antibióticos que entran en la bacteria e inhiben la síntesis del ADN. Entonces la bacteria sin proteínas y sin ADN no puede sobrevivir. Hay otras bacterias que afectan a la membrana que recubre hay antibióticos que afectan a la membrana que recubre a las bacterias o a la pared celular. Hay un montón de mecanismos por los que los antibióticos pueden matar a las bacterias. Pero también las bacterias, a través de determinados mecanismos, se hacen resistentes a estos antibióticos. Una bacteria que está expuesta al antibiótico está como forzada, o sea, ella quiere sobrevivir. Entonces, hay una especie de selección natural y aquellas que se hacen resistentes a los antibióticos a través de una mutación en su ADN, pues pueden sobrevivir. Es decir, los antibióticos actúan como una presión selectiva que favorece a las bacterias que mutan y son resistentes a los antibióticos. Y entonces, a través de esas mutaciones, son capaces de, cuando entra el antibiótico, poderlo expulsar antes de que las mate, o cuando entra el antibiótico son capaces de producir unas enzimas que lo rompen, o cuando entra el antibiótico y se va a dirigir a los lugares en los que se produce la síntesis de proteínas o la síntesis de DNA, las bacterias han alterado ese sitio y el antibiótico no lo reconoce. Hay diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, como os decía, como hemos utilizado los antibióticos en exceso, tanto en uso médico como en uso veterinario, las bacterias, para ellas es una situación de estrés, entonces es una presión selectiva para que si tienen una mutación que les hace resistentes, pues acaben dominando en la comunidad. Pero no solamente pueden hacerse resistentes a través de una mutación en su ADN, sino que pueden pasar la resistencia a otra bacteria. Bacterias que no tienen nada que ver con ella, ni otra especie. Entonces, una bacteria que ha adquirido genes de resistencia a los antibióticos, que le permiten ser resistente a los antibióticos, tiene la capacidad de pasarle esos genes a otra bacteria. Es como si nosotros aquí nos pudiésemos intercambiar los genes. Cualquiera que estés aquí, me pudieseis pasar vuestros genes. Eso se llama la transferencia horizontal de genes. Y ellas lo pueden hacer a través de diferentes mecanismos. Uno es la conjugación bacteriana. Mira, esto es una estructura de ADN circular que se llama un plásmido. Entonces, la bacteria donadora tiene un plásmido que tiene genes que le dan resistencia a los antibióticos. Entonces, se junta con otra bacteria, que esta es una bacteria receptora, esta es la bacteria donadora y la bacteria receptora. Esta no es resistente a los antibióticos, pero a través de una estructura que se llama el pilus, le pasa el plásmido y la convierte resistente a los antibióticos. Se pasa la resistencia a antibióticos. Yo esto lo aprendí en estos últimos años, porque yo tampoco trabajaba en este tema, pero yo como ecólogo bacteriano, como ecólogo que trabaja con microorganismos, yo ya sabía que las bacterias están en todos los sitios y en cantidades abrumadoras. Hay bacterias en todos los sitios, en el mar, en los ríos, en los sedimentos, en los suelos, en la superficie de todas las plantas en su interior, en la superficie de todos los animales en su interior. Incluso nosotros estamos literalmente cubiertos de microorganismos, de bacterias. Ya habréis oído que el 60% de las células de nuestro cuerpo no son humanas, son bacterias, microorganismos con los que vivimos en simbiosis. ¿De acuerdo? Y cada uno tenemos nuestra propia comunidad de bacterias, diferente. Cada uno tenemos, según las personas con las que hemos convivido, las parejas que hemos tenido, la comida que hemos ingerido, los medicamentos que hemos tomado, los lugares que hemos visitado. Tenemos una comunidad de bacterias diferente entre nosotros. Y están en todos los sitios y en cantidades increíbles. Fijaros, perdón. En nuestro cuerpo tenemos 10.000 especies diferentes de bacterias conviviendo con nosotros, 10.000 especies diferentes. Para que veáis en qué cifra, en un gramo de heces humanas, en un gramo hay entre 10.000 y 100.000 millones de bacterias. Fijaros, al día, evidentemente, cuando vamos al servicio, no es solo un gramo, fijaros la cantidad de bacterias de la que estamos hablando. En un beso íntimo de una pareja de 10 segundos intercambiamos 80 millones de bacterias.
Imaginaos esos adolescentes que están ahí como medusas, ahí. Imaginaos cuántas bacterias intercambiarán entre ellos. Pero no solamente estamos literalmente cubiertos de bacterias colonizados, sino que las compartimos. Tenemos una nube a nuestro alrededor que llega hasta unos 90 centímetros y vamos, cada uno de nosotros aerosoliza alrededor de 38 millones de bacterias a la hora. Las vamos compartiendo. Si yo estoy hablando, os estoy echando aquí, estoy dejando parte de mis bacterias, las estoy dejando aquí. El que coja el micrófono después cogerá algunas de las mías. Y si estoy hablando y caen aquí bacterias mías, que alguno luego igual al lugar aquí también las coge. Perdona, no me pasa así. Pero también las bacterias no solo están en todos los sitios y en cantidades abrumadoras. Viajan más que George Clooney en Happy Year. Viajan constantemente. Viajan por los ríos, viajan por el mar, cuando vamos en avión o en barco, van con nosotros, cuando movemos el ganado, cuando movemos los alimentos, las mercancías, viajan constantemente. En las partículas de polvo atmosférico pueden atravesar el océano Atlántico en 2 o 3 días. Están constantemente viajando. ¿Qué me pasa? Y en esos viajes a veces llegan también hasta nosotros y a veces no nos imaginamos. Por ejemplo, mirad, hay bacterias fecales que viajan hasta nosotros. Cuando vamos al servicio a hacer aguas mayores, ¿no? Acabamos sin cerrar la tapa, damos a la bomba y se forma un aerosol, un montón de estos microgotas que tú no ves, pero al dar a la bomba se forma ahí una cosa que se llama una pluma de agua y caen microgotitas con bacterias fecales por todo el cuarto de baño, en tu cepillo de dientes, que luego utilizas, en la maquinilla de afeitar, en lo que sea. Las bacterias viajan y viajan hasta nosotros. Y luego también hay otras rutas por las que viajan, ¿no? En este caso no son bacterias fecales, ¿no? Aquí tenemos todos, o muchos de los que hemos tenido perros, los queremos un montón, les damos besos, que a veces son preciosos, muy bonitos. El problema es que nos olvidamos. Las hemos acabado de pasear hace 5 minutos y han estado viendo todos los culos, algunos con énfasis, ¿no? Y luego han estado cogiendo todas las porquerías y luego nosotros les damos besos y nos pasan esas bacterias, que a veces pueden ser bacterias resistentes a los antibióticos. Otra cosa que yo sabía es que las bacterias viven en comunidades, no viven solas. Las bacterias viven en ciudades, se comunican entre ellas. Entonces, cuando nosotros tomamos un antibiótico para matar una bacteria patógena, ese es un efecto positivo, también alteramos de forma negativa a las bacterias con las que convivimos que no son patógenas. Entonces, curiosamente, el antibiótico tiene el efecto positivo de matar a la bacteria patógena y el efecto negativo de que nos afecta al equilibrio ecológico de la comunidad bacteriana con la que convivimos. ¿De acuerdo? Entonces, no es raro que los antibióticos, las bacterias resistentes a los antibióticos y los genes de resistencia a los antibióticos que llevan esas bacterias y que se los pueden pasar de unas a otras, y las bacterias nos pueden llegar por cualquier sitio, porque ya os he dicho que viajan por cualquier sitio, se consideran contaminantes emergentes. Y entonces yo, como yo también había trabajado en contaminación un montón de años, pues dije, pues igual sí puedo aportar algo. Y entonces yo concluí, mira, yo aunque soy un ecólogo bacteriano de suelos, igual puedo aportar algo a este problema que tanto preocupa. Según la OMS, la alergia es una de las mayores amenazas para la salud humana, el problema de la resistencia a los antibióticos. ¿Y qué pasaba? Vale, yo creo que puedo trabajar en este tema, porque aunque sea un ecólogo bacteriano de suelo, tengo una formación para poder aportar algo. Pero si algo he aprendido estos años, llevo 20 y pico años siendo ecólogo de bacterias, es que las bacterias tienen unas capacidades de adaptación increíbles. Son un enemigo que lleva aquí casi 4.000 millones de años en este planeta. Nosotros solo llevamos 250.000 años. Ellos llevan casi 4.000 millones de años. Tienen una enorme versatilidad metabólica, plasticidad genética, resiliencia. Son unos enemigos difíciles de combatir. Tienen unas capacidades de adaptación tremendas. ¿Y qué hemos hecho con los antibióticos? Pues las bacterias, tanto patógenas como no patógenas, tienen sus luces y sus sombras, como todos, como el personaje Happy de la película Joker, ¿no?
Entonces, a esas bacterias con un uso excesivo y a veces un mal uso de los antibióticos, las hemos sometido a un estrés. Ellas ven un entorno agresivo con ellas. Entonces han tenido que hacerse resistentes. Entonces se han transformado, lo mismo que el personaje Happy en la película, en el entorno de esa ciudad, Gotham City, que es una ciudad muy estresante para él, se convierte en el Joker. Nosotros a las bacterias, patógenas o no, que no eran resistentes a los antibióticos, de tanto exponerles a los antibióticos se han visto amenazadas y se han seleccionado las que se han podido transformar en superbacterias, en bacterias que aguantan los antibióticos, y algunas aguantan a todos los antibióticos que conocemos. Y ahora nos toca jugar a Batman. Hemos generado el Joker por nuestro mal uso de los antibióticos y ahora necesitamos que venga Batman a salvarnos. Y hay un montón de gente, científicos. Yo antes de ver qué podía aportar, vi que otros científicos trabajan mucho en racionalizar el uso de antibióticos, tanto en medicina como en veterinaria, ¿no? Otros están buscando nuevos antibióticos. Otros investigadores trabajan en fagos, que no son más que virus que pueden matar a las bacterias. En vez de usar antibióticos para matar a las bacterias patógenas, podemos usar virus para matar a las bacterias patógenas. Y otros trabajan en diferentes sistemas para potenciar el sistema inmune, para que seamos más resistentes de forma natural, digamos, a las infecciones por bacterias patógenas. Entonces yo me di cuenta que se había trabajado un montón, por razones evidentes, en el ámbito hospitalario biológico. Había un montón de investigación en el ámbito médico. También se había trabajado un montón, y se trabaja un montón todavía, por supuesto, en ver esta línea de exposición, esta ruta de exposición. Cuando le damos antibióticos al ganado, siempre vigilamos que no nos lleguen los antibióticos o las bacterias resistentes a los antibióticos o los genes de resistencia a los antibióticos que llegan a esas bacterias, que no nos vengan en la carne o en la leche. Pero hay una ruta, también se ha trabajado mucho en los antibióticos que se echan en acuicultura. En acuicultura también hay un uso excesivo de antibióticos. Entonces, bueno, limitar que nos lleguen los antibióticos a los humanos. Pero esta ruta de exposición en la que estoy trabajando yo es una ruta en la que se ha trabajado menos. Y es que los antibióticos que le damos al ganado, una gran parte de ese antibiótico, junto con los genes de resistencia a los antibióticos y junto con las bacterias resistentes a los antibióticos, va a los excrementos, estiércol, purines, etc. Y nosotros utilizamos eso, más o menos compostado, lo echamos en la agricultura. Eso va al suelo. Y del suelo va a los cultivos y de los cultivos va a las personas. Entonces yo estoy trabajando en estudiar, diagnosticar esta ruta de exposición, cómo nos llegan las cosas e intentar minimizar el riesgo a través de esa ruta. Y es más o menos en lo que llevo trabajando 2 años, esta ruta. Lo que damos al ganado va a las direcciones animales, va al suelo, va a los cultivos y va a las personas. Y estamos trabajando en ver cómo puede afectar si echamos estiércol de vacuno, de quino o caninaza, si lo echamos más o menos compostado, qué dosis echamos, etcétera, etcétera. Y luego trabajamos mucho en sistemas de compostaje para minimizar ese riesgo. Por ejemplo, subiendo mucho la temperatura, pues puedes afectar negativamente a las bacterias patógenas, puedes beneficiar la degradación de los antibióticos. Y nada más, era una charla muy corta. Espero que os haya